Buenas noches, hoy 13 de agosto del año 2023. Todo parece indicar que esta famosa contraofensiva ucraniana se está manejando en el Mar Negro, no como ellos anticipaban, que era tomando control de los territorios del sur, Zaporilla, con ese ánimo de llegar al mar de Azov. El movimiento de esta contraofensiva ucraniana sobre territorio ucraniano ha sido bastante lenta. Han intentado en los últimos días no solamente aislar a Crimea, luego de que trataban de destruir el puente de Chonhar, aislar a Crimea luego de estos últimos ataques con misiles S-200 contra el puente de Crimea, y no lo han podido lograr. Han intentado atacar barcos de combate de Rusia, barcos privados, tanqueros, y no lo han podido lograr. No sé quién allá en el búnker de Zelensky a últimas horas de la noche toma estas decisiones de ahora sí, vamos contra Rusia, tomando decisiones no muy equitativas, tomando decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, como ha sido, por ejemplo, proponer este corredor humanitario, entre comillas, por el Mar Negro, utilizando todos estos barcos que desde comienzos del conflicto el año pasado, en febrero, quedaron estancados en puertos de Odessa, en puertos de Ucrania, y ahora barcos cuyas tripulaciones ya no están, quieren activarlos en un corredor humanitario sin ofrecerles ningún respaldo. Dicen que les van a colocar cámaras en los barcos para que las cámaras puedan grabar cuando sean atacados estos barcos por los rusos. No vemos a un Zelensky o un Danilov o uno de estos guerreristas de Ucrania diciendo yo voy a ir en el primer barco, yo voy a ir en esta primera caravana humanitaria, así como el país del norte y la OTAN ponen a los demás como carne de cañón. Hoy en día, ¿qué ocurrió? Hubo un barco con bandera de Palau, uno de estos países que tiene más de un archipiélago con 500 pequeñas islas, la parte suroeste de Micronesia. Utilizaron este barco para medirle el aceite a los rusos. Bueno, enviemos esta embarcación por el estrecho de Bósforo, a ver qué pasa. Ahí cerca de Bulgaria, este barco fue interceptado por un barco de combate de Rusia, por el Vasily Bykov. Y nuevamente, los comentarios y la información por las redes, esto es falsedad de toda falsedad. El barco sí, hubo orden de que se detuviese, pero el capitán de este barco Sukra Okan, de una forma muy valiente, no atendió el llamado de los rusos y continuó hacia las costas de Turquía. Por eso mismo, les voy a mostrar en segundos un corto video de segundos también, donde pueden ver ustedes cómo este helicóptero ruso que venía del Vasily Bykov, este helicóptero Ka-29 de Rusia, no solamente descargó a militares en este barco de Palau para inspeccionarlo, sino que de igual manera regresó para recoger nuevamente a estos funcionarios de Rusia. Como pueden ver, he cortado el video. Ahí el helicóptero a recoger a estos militares rusos. Tiene la tripulación en la parte de abajo, están sentados la tripulación. El helicóptero ruso Ka-29 viene a recoger a estos rusos que han determinado de que no habían armas en este barco, que no habían explosivos. Esto es una prueba contundente de que en realidad hubo una orden de detención, el barco, aunque no quiso detenerse inmediatamente, luego lo hizo, y luego este barco se dirigió hacia el puerto de Ismail sobre el Danubio. Pero claro, no es solamente esto que ocurrió en el día de hoy lo que enoja a los rusos, que a pesar de que fue algo concreto, de que Rusia sí cumplió su advertencia, hoy en día ya Ucrania se alista para este famoso
corredor humanitario con estos barcos desde Odessa y hace exactamente 2 horas han aparecido noticias de última hora de cómo los rusos están enviando misiles, están enviando drones de Irán. Muestran también imágenes de cómo el sistema antiaéreo en Odessa se defiende de estos drones, pero también desde el Mar Negro. Rusia le está enviando misiles de crucero, le está enviando Caliber. Hace unos segundos vi imágenes de edificaciones en Odessa que no puedo mostrar por este canal, por obvias razones, incendiadas, edificaciones. Noticia de última hora que muy pronto vamos a ver los destrozos causados por este ataque masivo del día de hoy, este ataque con drones Shahed 136, debido a que Ucrania intenta desafiar a Rusia de tantas maneras, sin tener en cuenta de que en Rusia hay unas fuerzas militares que están atentas a responder y a proteger esos territorios anexados, incluyendo a Crimea, a defender a Crimea contra este intento de aislamiento y a evitar que haya movimiento de embarcaciones que saquen grano de Ucrania, mientras tanto no le quiten todas las sanciones a Rusia. Y esto es en serio. Le tienen que quitar todas las sanciones a Rusia para que Rusia permita nuevamente que haya un corredor de grano. Llámelo humanitario, como lo quieran llamar. Le tienen que quitar las sanciones a Rusia y permitir que ingrese el Banco Agrícola ruso al sistema SWIFT, que el amoníaco vuelva a ser trasladado desde Rusia hasta Odessa. Y la ONU, Guterres, parece que no entiende, Zelensky no entiende, Stoltenberg no entienden, y esto es en serio. Cuando ese grano de Ucrania, porque la tierra sigue pariendo productos agrícolas, ya no quepan los silos en las bodegas, y ocurra lo que ocurrió recientemente en un puerto de Turquía, porque este grano, este polvo de grano explota, no solamente por el calor, sino por efectos de chispas. Cuando ya los polacos se cansen, luego del 15 de septiembre, de estos intentos de Ucrania de querer trasladar su grano a través de su país, esto va a crear un caos económico, no solamente en Ucrania, sino a nivel de toda Europa. Lo que ocurrió en Odessa, lo que está ocurriendo desde hace 2 horas en Odessa, es un llamado de atención para la población ucraniana y la población mundial. O le quitan las sanciones a Rusia o esto continúa escalando. Nada que ver con el tema nuclear. Rusia envía un mensaje al mundo. O le quitan las sanciones o el Mar Negro seguirá vetado hasta nueva orden. Amigos, me despido, me preparo para el último de la noche. Que la pasen todos muy bien. Nada de nervios.